¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar presentes aquí el día de hoy y ser testigo del desarrollo de esta investigación que promete revolucionar el cálculo del costo de capital y el establecimiento del riesgo financiero en Bolivia y en los países emergentes. Me presento, yo soy Juan Francisco Mercado Céspedes, soy ingeniero financiero, tengo una maestría en finanzas corporativas y soy asesor financiero externo. Soy coautor de 2 artículos científicos, ambos enfocados al cálculo del costo de capital en base a la distribución beta-PER. El primer método en función al KPM y el segundo método en función a la teoría del precio de arbitraje. Antes de presentarles el desarrollo de esta investigación, quiero darles una pequeña introducción de cómo fue lo que se empezó en la aplicación de la distribución beta-PER. Todo inició en el año 2019 bajo la guía del licenciado Mario Torrico Montaño. Este licenciado es director de la Escuela de Excelencia Financiera. Cuando yo lo conocí a él, me estableció el objetivo de realizar una valoración de empresa a la empresa Avícola Sofía. Como este trabajo iba a ser el primero que yo iba a realizar de manera profesional y de manera independiente, obviamente quería realizarlo con todos los respaldos necesarios para cuando él lo revise, considerando tasas de crecimiento, variables de entrada, cálculo del costo de capital y el valor de la empresa. Cuando llegué a presentárselo el trabajo, él me hizo 3 preguntas que realmente no lo esperaba. Son muy simples, pero a la vez son muy importantes. Y bueno, se las voy a ir mencionando, las voy a responder y también les voy a ir explicando un poco. La primera pregunta fue: ¿qué método utilizaste para calcular el costo de capital? Les explico. El costo de capital es la tasa de rentabilidad que ustedes deben exigir como inversionista para cuando quieran invertir su dinero en una determinada empresa, proyecto o en algún activo. Por ejemplo, si tienen un capital, pónganle de 10.000 bolivianos y quieren que ese capital genere algún tipo de ganancia o de rentabilidad, la tasa de interés que ustedes quieran aplicarla a ese capital se va a pasar a llamar directamente costo de capital. Pero si ustedes quieren invertir en alguna empresa o en algún activo, ahí el método ya cambia un poco, porque tenemos realmente 3 metodologías para calcular lo que es el costo de capital. El primero es el método de Gordon-Shapiro, desarrollado por Myron Gordon en 1956. Este método está a base del precio de una acción y el establecimiento de una tasa de crecimiento. Se utilizó por mucho tiempo, pero los expertos en el área se dieron cuenta que esta metodología no expresaba realmente el riesgo financiero al momento de calcular el costo de capital. Luego apareció el método del KPM, desarrollado por William Sharpe en 1964. Este profesor estableció esta metodología considerando lo que es la tasa libre de riesgo, el rendimiento del mercado y el coeficiente beta, que representaría lo que es el riesgo financiero. Sin embargo, en 1976 llega Stephen Ross, que me imagino yo que al momento de analizar el KPM se dijo a sí mismo que si con un solo coeficiente beta se puede determinar el riesgo financiero de manera general, ¿qué pasaría si analizaran el riesgo financiero considerando múltiples factores? Y además de eso, que se consideren y que tengan relación a la empresa y el activo. Y de esa manera nació la teoría del precio de arbitraje, que prácticamente nace del KPM, pero considera múltiples factores. Respondiendo a la pregunta del licenciado Mario Torrico, yo utilicé como base para calcular el costo de capital el KPM, por 2 razones simples. La primera, era la única metodología que yo conocía, la verdad, en ese momento. Y la segunda razón es porque yo sabía también que podíamos calcular el verdadero riesgo financiero a través del coeficiente beta. La segunda pregunta que me hizo el licenciado fue: ¿cómo calculaste tu coeficiente beta? Les explico. El coeficiente beta permite medir la volatilidad entre el mercado y su activo, es decir, el comportamiento entre el mercado y el activo.
Yo sé que es un poco complicado el tema del concepto, así que les voy a explicar de manera gráfica. Imagínense un escenario donde tenemos un mercado que nos ofrece una rentabilidad del 10%. Queremos invertir en 3 empresas diferentes y estas empresas, por ejemplo, la primera nos ofrece un coeficiente beta de 1. Entonces aquí la rentabilidad que nos tiene que ofrecer el activo o la empresa tiene que ser del 10%, al igual a la de su mercado. Pero pónganse en el segundo escenario donde el coeficiente beta es igual a 1.5. La rentabilidad que debe ofrecer este activo o esta empresa tiene que ser del 15%, mayor a la del mercado. ¿Por qué? Porque aquí nosotros aplicamos la base que siempre mencionamos: a mayor riesgo, mayor ganancia. Lo que realmente estamos diciendo es: a mayor coeficiente beta, mayor rentabilidad debemos esperar. Pero ¿qué pasa si el riesgo viene a ser de 0.5? La rentabilidad que nos tiene que ofrecer la empresa es del 5%, mucho menor a la del mercado. Pero ¿cómo calculamos lo que es el coeficiente beta? Para calcular el coeficiente beta nosotros consideramos lo que es la covarianza y la varianza. La covarianza del rendimiento del activo con relación a su rendimiento del mercado y la varianza con relación al mercado. La covarianza mide la relación entre el activo y la empresa y la varianza mide qué tan dispersos están los datos en función a su media. Ahora, estas dos fórmulas estadísticas están a base de una distribución normal. Una distribución normal está representado por la campana de Gauss. Una de sus principales características es que su media siempre está en el centro y el gráfico viene a ser simétrico, lo que quiere decir que los valores de la izquierda son iguales a los valores de la derecha. Y lo más importante y lo que todos conocemos es que para que nos dé un resultado representativo necesitamos que mínimamente tengamos 30 datos. Es decir, para que nuestro coeficiente beta en función a la covarianza y a la varianza sean representativos necesitamos mínimamente 30 datos, lo que prácticamente en un país emergente como es Bolivia y en otros países también no contamos. Respondiendo a la pregunta del licenciado Mario, que fue ¿cómo calculaste el coeficiente beta? Realmente yo no lo calculé en ese momento. Lo que hice fue entrar a internet, encontré justamente al profesor Asfalt Damodaram, que es un profesor de finanzas corporativas muy reconocido a nivel internacional. Este profesor calcula el costo de capital, el coeficiente beta para países desarrollados como para países emergentes. Entonces, como era muy reconocido, lo utilicé como fuente y cuando le expliqué esto al licenciado, pues él no lo vio correcto. No le pareció muy buena idea utilizar a este profesor como fuente. Entonces él me dijo que lo calculáramos, ¿no? Que yo lo calcule, pero el problema que él sabía y que yo también sabía es que no teníamos la información para obtener un resultado que de verdad represente el riesgo financiero en nuestra realidad económica. Entonces fue la primera vez que él me habló sobre la distribución beta-pero. La distribución beta-pero es un tipo de distribución más flexible a comparación de la distribución normal. Este tipo de distribución se enfoca en 3 valores: un valor máximo, mínimo y un valor probable. En este caso, este tipo de distribución no tiene forma de campana de Gauss, sino que tiene más una forma triangular. No viene a ser simétrica y es acotada, Y eso es la base fundamental de este tipo de distribución, que viene a ser acotada. ¿Qué quiere decir esto? Que establece los intervalos de la distribución, lo que permite analizar en función a los datos que nosotros le estamos dando y a comparación de la distribución normal, que analiza los datos por fuera y por dentro de la campana. Entonces esta era una gran ventaja para nosotros, ya que nos permitía obtener resultados representativos con pequeñas cantidades de datos. Entonces ese día él me mandó a buscar toda la metodología de la distribución beta-pero, y lo que encontré fue su media y la varianza, ambos aplicada a establecer los valores mínimos, máximos y probables.
El gran problema fue que no había, o bueno, no existía la covarianza.